Y el título de la meditación de hoy es el título que le da el capítulo 24 en la Reina Valera, el juicio de Jehová sobre la tierra. El juicio de Jehová sobre la tierra, y estoy eh, queriendo hacer un análisis de ver de qué manera eso nos está afectando a nosotros hoy en día. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, pozo y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Bueno, ese es el capítulo 24 de Isaías. Y tenemos que hay varios elementos aquí que vale la pena que le demos una miradita porque creo que nos va a traer recuerdos o imágenes que están muy eh, claras en nuestra mente hoy en día. Fíjense, la tierra es vaciada, saqueada, verso 2, ¿no? La tierra vaciada, saqueada, nadie se salva. El pobre, el rico, el que compra, el que vende, todo el mundo es afectado. El verso 4 nos dice que la tierra se enfermó y hasta los pueblos importantes, los pueblos ricos y desarrollados están enfermos. La tierra está contaminada, nos dice el verso 5, la tierra está contaminada de corrupción, de rechazo al pacto que Dios ofrece. Verso 6, la tierra es asolada, la gente desaparece.
Los versos del 7 al 9 y del 11 al 13 nos hablan de que ya no hay fiestas, no hay regocijo, no hay celebraciones, la alegría ha desaparecido. Verso 10, todo está cerrado. La ciudad misma está cerrada. Y de ahí en adelante es la expresión del juicio de Dios, pero el verso 20 nos dice, además, que se agravará sobre la ciudad su pecado y que nunca más se levantará. Muy bien. Yo personalmente me he resistido a interpretar lo que estamos viviendo desde el año pasado como un castigo de Dios. Pero este capítulo 24 de Isaías me pone a pensar otra vez, ¿por qué no podría ser un castigo divino? Una expresión del juicio de Dios. Y creo que así como no puedo afirmar que lo es, creo que tampoco puedo descartar que no lo sea. Los elementos son parecidos a la situación que el texto describe. Una ciudad, una civilización, una tierra que es asolada y que está enferma y contaminada. Y las causas son, en resumen, la vanidad humana, su pecado, la prevaricación, el abandono del pacto. Viéndolo así, nosotros podemos decir que somos menos pecadores que aquellos sobre quienes recayó este juicio. Miren dónde estamos actualmente. Vivimos en un mundo groseramente contrario a todo lo que Dios diga, a todo lo que vuela a Dios, y no por desconocimiento. Hoy en día hablar de la tradición judeo-cristiana de nuestra sociedad es como si mencionáramos una maldición ancestral. Hay que borrar a Dios de la Constitución, hay que acabar con los rezagos de la moralidad cristiana, hay que acabar con todo lo que esté asociado a ella. Más y más vemos cómo las leyes se inclinan a cualquier cosa que se aleje de los condicionamientos sociales, morales o filosóficos que se puedan desprender de las escrituras. Todo lo que Dios ha revelado como bueno, ahora es malo, y viceversa. Y aun cuando los estados intentan hacer algo, poco o nada logran para frenar aberraciones como la trata de personas, la esclavitud abierta o escondida, la depredación de la naturaleza, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y miles de otras lacras que nos agobian. Pero es peor cuando los gobernantes ni siquiera lo intentan, cuando destrozan a punta de leyes infames instituciones como el matrimonio o la familia, cuando hacen de un tema de celebración y de supuesta dignidad el facilitar el asesinato de los inocentes, cuando la prevaricación de las autoridades pareciera que fuera lo único que podemos esperar de ellas. Basta ver a nuestras cortes, nuestros legisladores, pasando meses y años justificando sus jugosos, muy jugosos ingresos, discutiendo cómo facilitar el aborto una y otra vez. Llega a las cortes, llega al Congreso, llega a donde sea, y hay un no, hay un no, hay un no, una y otra vez hasta que se logra acabar con las restricciones. O discutiendo cómo ubicar en puestos de poder a cuanto loco y pervertido se declare por ahí como un nuevo héroe de la siempre cambiante diversidad. Y la prensa y las hienas aúllan de placer y más aplauden, mientras más nos hundimos en la decadencia y la anarquía legalizada. Y sí, yo sé que eso de anarquía legalizada es un oxímoron, pero es a propósito, para que vean el nivel de caos en el que estamos. Pero bueno, ese es el mundo. Siempre ha sido el mundo, siempre será el mundo. El tango cambalache es casi profético en ese sentido. El mundo así será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, y ya hace 20 años que pasamos al 2000. La pregunta crucial ahora no es si el mundo es así, sino dónde estamos nosotros los cristianos en medio de esa inmunda sopa. Necesitamos mirarnos en ese espejo sobre la base de las 3 acusaciones específicas que hace el Señor en este capítulo y que aparecen como la causa de su juicio sobre la tierra. La prevaricación, la vanidad y la perversión o el abandono del pacto. Entonces eso es lo que vamos a ver una por una.
El primer tema, el de la prevaricación, lo encontramos en el verso 5 y luego en el verso 16. El verso 5 nos dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Y el verso 16 parece un trabalengua. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define prevaricación de esta manera. Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Dicte a sabiendas una resolución injusta. No es que un juez se equivoque, que aplique una ley cuando debía aplicar otra porque se confundió, o que ignore algunos elementos procesales por incapacidad, por ignorancia, no. Aquí estamos frente a un funcionario que, sabiendo muy bien lo que está haciendo, aprovecha su posición, su investidura, su poder para aplicar leyes, normas, resoluciones que son injustas. Lo hace con el fin de beneficiarse a sí mismo, a su familia, a un amigo, un grupo cercano, lo que fuera. Por la razón que fuera, ese funcionario simplemente pasa abusivamente por encima de lo que sea para lograr sus propósitos. Ahora bien, recuerden que en este momento, para efectos de nuestra reflexión, no estamos hablando de la gente allá afuera, de los jueces de la República, de los ministros de Estado, de los congresistas, concejales. No, ya sabemos de sobra que esos son en su gran mayoría, y salvo muy honrosas excepciones, prevaricadores profesionales de marca mayor, y por eso tendrán que responder delante del Señor. En esta oportunidad, estamos hablando de autoridades eclesiales, autoridades en la iglesia, es decir, tú y yo, ancianos, ministros, pastores, reverendos, obispos, diáconos, lo que sea. Tenemos autoridad, bien o mal ganada, pero tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos ascendencia sobre los demás. Lo que decimos se toma con respeto, muchas veces con demasiado respeto. Y necesito que nos preguntemos, ¿nosotros nos paramos a meditar y preguntarle al Señor cómo estamos manejando ese poder y esa autoridad? Estamos seguros de que no estamos manejando a la iglesia como si fuera nuestra finca familiar y que no vemos a las personas a nuestro cargo como el ganadito de esa finca. Aplicamos las normas por igual, somos iguales de severos con la disciplina si el pecador es mi hijo o un hijo de vecino. He convertido a la iglesia en una agencia de empleos para mi familia, mis amigos, y en ese caso, si hay que recortar pagos, ¿somos nosotros y los nuestros los primeros en ser afectados? ¿O somos los intocables del paseo? Lo que se puede y no se puede en la iglesia, lo que está bien y está mal en la vida, se aplica tanto a mí como a cualquier otro. Porque si las cosas no son así, mis amados hermanos, estamos traspasando las leyes. Estamos torciendo el derecho. Estamos prevaricando con prevaricación de desleales. El abuso del poderoso sobre el débil, con fines económicos, sexuales, emocionales o lo que sea, es abominable delante del Señor. Y eso es normal en el mundo porque el mundo es así. Pero vale la pena que dentro del pueblo de Dios revisemos, que hagamos una auditoría muy seria, a ver si no se nos ha metido el mundo en el alma, en el corazón, en la mente y en el día a día. Y hay raíz de podredumbre debe ser arrancada. Y si tú no lo haces por amor al Señor y a su grey, el Señor no va a demorar en hacerlo. Y si esa raíz de maldad es su ministro, su pastor, él o ella será cortado, porque Dios ha de proteger a su pueblo.
Entonces, ese tema de la prevaricación no es cualquier cosa. No es algo que podamos pasar así, por encimita. Ah, pues leí prevaricación, no entiendo ni lo que significa, yo sigo adelante. Es muy serio. En segundo lugar, en el verso 10 leemos, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Y otra vez, si miramos afuera, para nadie es sorpresa si decimos que vivimos rodeados de unos niveles de vanidad nauseabundos. Cada día hay más gimnasios, spas, centros de estética, cosas parecidas, y eso siempre ha sido así. Vaya usted a ver las ruinas de las ciudades romanas, eso siempre ha sido así. Pero en una ciudad como esta, aquí en Medellín, ese consumo de siliconas ilusorias para crear efectos especiales es de dimensiones industriales y de todo el mundo viene gente aquí para eso. El desarrollo del tema de la moda, de la cosmética, pues ni se diga. O sea, eso es así. Y otra vez la pregunta es, ¿hasta dónde ese mundo se nos ha metido en la iglesia? Y más peligroso todavía, ¿hasta dónde ese mundo se nos ha metido en el ministerio pastoral? A simple vista pareciera no haber mayor diferencia y es triste decirlo. La cantidad de hermanitas, incluyendo pastoras, que caminan por ahí como si fueran tarjetas de presentación de sus cirujanos plásticos, es impresionante. O de aquellas lo suficientemente descaradas para comprar ropa 5 tallas menores, sin siquiera darse cuenta de cuán burdo espectáculo dan muchas de ellas. O peor, sin que les importe. ¿Y qué de nosotros, compañeros? Porque claro, hoy todo es igualdad de género, ¿cierto? Además de preguntarnos cuántos mínimos nos echamos encima en manicure, pedicure, afeites, depilaciones, perfumes, ropa de marca, preguntémonos también cuántos de nosotros no somos pastores única y exclusivamente porque supuestamente eso da prestigio, o por lo menos en algunas partes, o antes lo daba, o porque así podíamos conseguir alguna plática para conseguir ese prestigio, o como pastores podemos conseguir aprecio, adulación o cualquier otra ventaja sobre los demás. Y además está el tema de la vanidad ministerial, ¿no es cierto? Yo sé que ya sueno a disco rayado, que me han escuchado hablar de esto varias veces, pero es un mal tan arraigado y además lo encuentro otra vez en la escritura que voy a hacer. No podemos seguir midiéndonos unos a otros entre pastores por el tamaño de las congregaciones, el número de personas que asiste, el presupuesto que manejamos, ni por nada, ni por el nivel de vida, el carro, la casa, el traje, los títulos. Doctor, reverendo, apóstol, patriarca, y la gente matándose entre ellos para lograr ese tipo de cosas. Todo eso es vanidad. Asquerosa, destructiva, maldita vanidad. Así somos y así se lo enseñamos a las congregaciones, donde entonces la gente se mata entre ellos para conseguir cargos y nombramientos, pero no para servir, sino para su propio beneficio o por la pura vanidad de ostentar un título y sentirse menos miserable de lo que sabe que es. Y esos monstruitos no son sino malas copias de su pastor. Quebrantada está la ciudad por la vanidad de sus habitantes y gobernantes, y de la misma manera está quebrantada la iglesia por la vanidad diabólica, supurante y maloliente de sus miembros y de sus gobernantes. Y por último, además de la prevaricación y además de la vanidad, otra vez en el verso 5 encontramos esto. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por si acaso, sempiterno significa algo que tiene principio pero no tiene fin. Eterno es que no tiene principio ni fin. Dios es eterno. Pero el pacto que ha hecho con nosotros tiene un inicio. En algún momento empezó el pacto y no tendrá fin, que Dios lo ha establecido.
Pero aquí Isaías nos está intentando explicar el desastre, argumentando que además de la prevaricación de las autoridades y además de la vanidad de todos, está el abandono del pacto. Y aquí el mundo, fuera de nosotros, fuera del pueblo de Dios, el mundo no puede ser acusado de abandonar o quebrantar un pacto que nunca asumió. Esta acusación es directa contra el pueblo de Dios, es decir, contra ti y contra mí. En este caso, la tierra sufre por causa de los rebeldes hijos de Dios. Si uno lee el verso 2, la impresión es que todos sufrimos porque, por la maldad que nos rodea, ¿no es cierto? Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, todo el mundo va a sufrir por la maldad que está generalizada. Pero en este caso, es al revés. La tierra sufre porque los hijos de Dios quebrantan el pacto, lo abandonan, lo pisotean, lo degradan, lo ignoran, lo olvidan, lo desconocen. Si miramos el Antiguo Testamento, vemos que hay varios pactos. El noético, el abrámico, el mosaico, el davídico. Y en el Nuevo Testamento, en Cristo, tenemos el nuevo pacto. Resumiendo otra vez, de una manera muy básica, ¿qué significa ese pacto? Postrados delante de Dios, le escuchamos decir que Él es precisamente eso. Él establece el pacto, Él establece las condiciones del pacto. Nos dice que Él es nuestro Dios y se compromete a ser nuestro proveedor, defensor, el que nos da la vida, el que nos da propósito para esa vida, el que nos da una trascendencia eterna y salvación por medio del sacrificio de su Hijo, a pesar de la absoluta falta de merecimiento de nuestra parte. Nuestra parte del pacto es reconocerlo como quien es Él, no teniendo otros dioses delante de Él, respondiendo con amor porque Él nos amó primero, dedicando la vida a servirle, a dar testimonio de su palabra, de sus hechos, a buscar su rostro y acomodar nuestros pensamientos a los suyos, a acomodar nuestros planes a los suyos, a trabajar para establecer el reino de Dios y anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga. Sin embargo, ese pacto no nos gusta, no nos acomoda y lo tiramos por la ventana para establecer nuestros propios pactos privados, nuestros pactitos hechos a nuestro antojo y para nuestro propio beneficio en nuestros propios términos. Miren, por ejemplo, el supuesto creyente que llega a la iglesia. Él pasa por todos los rituales que le dicen que tiene que pasar, entrega juicioso un determinado porcentaje de sus ingresos, según la teología del pastor de esa iglesia, y algún tiempo después sale furioso, pateando la puerta, porque desde que empezó a hacer todo eso que le dijeron, se enfermó, lo dejó la esposa, lo echaron del trabajo y se le murió el gato. Si ponemos bajo el microscopio la situación, tenemos a un señor que hizo un pacto de toma y dame con Dios. Y Dios termina siendo como uno de esos mafiosos de barrio que te recibe 1 millón de pesos y al final del mes te entrega 10 millones, pero no pregunta, hermano, de dónde salieron. Y en este caso, Dios le sale a deber al personaje este de Marras, quien se va furioso de la iglesia para nunca volver. Pero déjenme preguntarles, ¿quién fue el infeliz que le planteó el pacto con Dios de esa manera a este pobre señor? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le enseñó eso? De pronto fue el mismo pastor que cuando a él las cosas le van mal se rasga las vestiduras y despotrica de Dios y se pone bravo con Dios, reclamándole que cómo así después de servirle tantos años fielmente, y puede que sí o puede que no, ahora Dios le paga con dolor, con desgracia, con carencia o con lo que fuere. Es el mismo pacto. Yo te sirvo un poquito y tú me prosperas, ¿vale? Ese es el pacto que hemos hecho con Dios. Hermano, ¿tú crees que la función de Dios es hacer que te vaya bien? ¿Crees que la razón de la existencia de Dios es hacerte feliz o hacerte rico?
o asegurarse de que no te pase nada que tú no quieras que te pase. Cualquier versión de pacto en el que tú seas la figura central del paseo es un pacto falso. Es un pacto de cartón, es un pacto que viola, desconoce y desvirtúa el pacto verdadero de salvación. Él es Dios, soberano e incomprensible. Su voluntad es perfecta en toda circunstancia. Porque Él es quien es, le adoramos. Porque nos amó primero, le amamos. Le servimos y vivimos en comunión con Él porque para eso fuimos creados. Y tenemos acceso a su presencia única y exclusivamente porque Cristo pagó por nuestra maldad, nos lavó de nuestro pecado y nos vistió de su justicia. Nosotros le debemos todo. Él no nos debe nada. Y nuestro llamado es a permanecer en Él, adorándole y dependiendo de Él, pase lo que pase, hasta el fin. Vemos entonces que la ciudad referenciada en Isaías 24 quedó enferma, desolada, maldita, porque los dirigentes del pueblo de Dios se sintieron libres para prevaricar, porque el pueblo y sus líderes optaron por ponerse ellos mismos en el centro del universo en una expresión máxima de vanidad idolátrica, y porque todos juntos abandonaron el pacto que su rey, su Dios, había establecido con ellos para que fueran su pueblo, con todas las bendiciones, pero también con todas las responsabilidades que eso conlleva. Hermanos, hoy también nuestra tierra está enferma. Nuestras puertas están cerradas. Nuestras calles están desoladas. ¿Es acaso posible que nos hayamos convertido en vanidosos, prevaricadores, violadores del pacto? Nosotros. Y quiero terminar con una invocación que hace el salmista, invitándoles a todos mis colegas en el ministerio que hagamos la misma invocación. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si en nosotros hay camino de perversidad, llevaremos a la iglesia y al mundo de desastre en desastre. O estaremos obligando a Dios a hacernos a un lado para evitar ese desastre. Tú decides, pastor, qué rol vas a jugar en ese juego macabro. Y otra cosa que me encontré, la pongo así como a un ladito, probablemente en otro momento haremos una reflexión al respecto. Ahora que estamos sufriendo porque otra vez se pone toque de queda, porque otra vez hay que cerrar las iglesias, porque otra vez, y miren, todo el tiempo que llevamos en Coinonos, reuniéndonos virtualmente, incapaces de encontrarnos, de darnos un abracito. Cuando seguí leyendo Isaías me encontré en el capítulo 26 de este versículo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Hay una invitación a vivir el encierro como una manifestación de la misericordia de Dios, escondiéndonos un poquito mientras pasa la indignación. Vamos a orar, hermanos. Señor, para mí es difícil en un momento así aún saber cómo orar, saber qué pedir. Pero te ruego, Señor, que nos traigas convicción de pecado, porque solamente
Cuando lo confesamos, se abre la esperanza de la redención. Mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos viviendo como prevaricadores, torciendo la ley a diestra y siniestra, en vanidad, haciendo que toda la vida gire alrededor mío, la iglesia gire alrededor mío, mi familia gire alrededor mío, por mi bienestar, por mi placer? ¿Cuántos de nosotros hemos pateado tu pacto, que no nos gusta, que preferimos nuestros propios pactos privados, aquellos que solamente se pueden hacer con un Dios de mentira, pero jamás con el Altísimo, jamás con el Dios verdadero? ¿Cuánto de lo que está pasando hoy es responsabilidad nuestra, Señor? De nosotros como tu pueblo, pero de nosotros como tus ministros y sacerdotes también. Señor, permítenos abrir el corazón voluntariamente, venir y confesar nuestro pecado y pedir que tú nos guíes por el camino recto, igual que el salmista. No permitas que esperemos, Señor, hasta ser descubiertos y avergonzados, ser castigados. Que tú eres un Dios justo, eres un Dios santo. Tú quieres una iglesia limpia y una iglesia santa. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.